Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Gálatas capítulo 6, verso 14. Es el pasaje que vamos a meditar en esta tarde. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Déjenme darles lectura a la palabra del Señor. Así dice la palabra de nuestro santo y buen Dios: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Oremos, hermanos. Amado Dios, bendito Padre Celestial que estás en los cielos, en esta tarde tus hijos estamos reunidos delante del trono de tu gracia para rogarte y pedirte que bendigas tu palabra. Señor, habla a través de tu siervo. Proclama tu evangelio, proclama las buenas nuevas de paz a través de aquel hombre a quien tú, Señor, has escogido para predicar. Te ruego, Señor, y te suplico que me permitas en esta tarde presentar tu palabra a oídos de tu pueblo. Y también, Señor, te pido que me permitas hablar con denuedo, con fidelidad, con pasión, lo que tu palabra enseña. Que todos nosotros estemos atentos a tu voz, que estemos prestos a escucharte, Señor, que nuestros corazones ardan por ti y que tu palabra gobierne nuestras vidas hoy. Bendice tu palabra, Señor, te lo pido, por Cristo y para su gloria. Amén y amén. En este mundo, si ustedes se ponen a pensar, mis amados hermanos, estamos envueltos en muchísimas religiones. Hay bastantes creencias acerca de Dios, acerca de su voluntad. Y por así decirlo, vivimos en un mundo bien confuso, bien confuso. Todos pretenden decir la verdad. Parece que cada religión quiere jalar por su lado. Y nosotros nos sentimos, por así decirlo, entre la espada y la pared en ocasiones. Pero, hermanos, cuando meditamos, cuando nos ponemos a pensar en este fenómeno, ¿no? Nos podemos dar cuenta que en realidad simplemente existen dos tipos de religiones. Para Dios, hermanos, hay solo dos tipos de religión. Por un lado está la religión que descansa en la obra de Dios, trayendo gloria a Dios. Y por el otro lado está la religión que descansa en la obra del hombre, trayendo gloria al hombre. Aunque muchas sean las religiones, hermanos, la verdad es que todas las religiones descansan en lo que el hombre puede hacer para salvarse. El islamismo, el budismo y, hermanos, todos esos ismos descansan en el esfuerzo humano. Todos ellos nos dicen cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, cómo nosotros podemos recuperar nuestra salvación, qué debemos hacer para ser salvos. Pero saben, el evangelio de Jesucristo, el evangelio cristiano, el cristianismo en sí, proclama una obra completa de salvación diseñada y ejecutada únicamente por Dios a través de su Hijo Jesucristo y aplicada por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Fíjense, hermanos, presten atención a esto. Todas las religiones nos dicen qué tenemos que hacer para ser salvos, pero el evangelio nos dice qué hizo Dios para que nosotros seamos salvos. ¿Tú notas la diferencia, hermano? La una nos enseña qué obras tenemos que hacer para poder llegar a Dios.
Pero la otra, el Evangelio nos enseña qué obra hizo Dios para llegar a nosotros. El Evangelio, el cristianismo es completamente diferente, hermanos, a las demás religiones. El apóstol Pablo, el escritor de este libro de Gálatas, había comprendido claramente, había entendido claramente este precioso Evangelio. Y es por eso que hace una declaración magistral en su libro. En el versículo 14, Pablo nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme. Gálatas capítulo 6, verso 14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo había comprendido que si Dios hizo toda la obra de salvación en mí, entonces toda mi gloria, toda mi alabanza, toda mi adoración deben estar centradas en ese poderoso Dios Salvador. Por eso, hermanos, el título de este mensaje titula: Me glorío en Jesucristo. Me glorío en Jesús. Jesús es mi gloria. Y hay al menos dos cosas que Pablo nos va a enseñar en ese verso 14 que han leído del capítulo 6 de Gálatas. En primer lugar, Pablo nos va a decir lo que él veía como imposible. Pablo veía algo como imposible. Nunca ha de pasarme esto. Ojalá que nunca me suceda esto. Y por otro lado, Pablo nos va a enseñar qué es lo que debemos colocar en el centro de nuestras vidas. Pablo colocó en el centro de su corazón algo, y eso es justamente lo que este texto nos va a enseñar. Entonces vayamos, hermanos, en primer lugar a considerar lo que Pablo veía como imposible en su vida. Leamos otra vez el verso 14 y miren cómo Pablo comienza este verso. Dice la palabra del Señor, porque Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme. Pero lejos esté de mí gloriarme. A los hermanos a quien Pablo escribe son los hermanos de Galacia. Estos hermanos habían aprendido el Evangelio, habían entendido las buenas noticias de paz. Pero en medio de la iglesia se había levantado un grupo religioso llamado los judaizantes. Este grupo religioso estaba promoviendo dentro de la iglesia unas enseñanzas completamente antievangélicas, antibíblicas. Y la iglesia de Galacia, hermanos, estaba confundida. Habían dos tipos de enseñanza. ¿Qué es lo que enseñaban los judaizantes dentro de esta iglesia? Ellos decían, escuchen bien: está bien que confíen en Cristo como su Salvador. Está bien eso, está bien que crean en Cristo. Pero eso no es suficiente. Para ustedes ser aceptados por Dios, necesitan hacer muchas cosas más. Deben circuncidarse. La circuncisión, hermanos, era cortar el prepucio del varón. Y los judaizantes decían: deben circuncidarse si quieren agradar a Dios. Deben celebrar todas esas fiestas y ceremonias que enseñó la ley de Moisés. Deben abstenerse de algunos alimentos y comidas si es que quieren salvar sus vidas. Hermanos, esta enseñanza había penetrado tanto a la iglesia que la iglesia se empezó como a volver una iglesia legalista. Una iglesia que quería el favor de Dios a través de méritos humanos, obras que ellos hacían. ¿Y a cuántos de nosotros nos puede llegar a pasar eso, hermanos? ¿A cuántos de nosotros podemos tener ese pensamiento judaizante? ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué vienes al culto a la iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Los judaizantes decían: tú tienes que hacer todo eso para que Dios te reciba, para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas ser aceptado por Dios. Pero eso nunca se había enseñado. Jesucristo nunca había predicado ese tipo de evangelio. Y es por eso que Pablo llega a esta iglesia con una carta. Y esa es la carta a los Gálatas. Y Pablo, hermanos, refuta contundentemente este tipo de enseñanza.
Pablo empieza, hermanos, a contradecir todo lo que los judaizantes habían enseñado en esta iglesia. Hermanos, para Pablo, Jesucristo era el único medio suficiente y eficaz de salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como creyentes. Nuestro Señor Jesucristo es el único, hermanos, suficiente, solo suficiente medio de salvación. Solo a través de Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre. ¿Recuerdan, hermanos, sus palabras en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo yo soy suficiente para ustedes. No tienen que hacer ninguna obra para ser aceptados por el Padre. Me necesitan únicamente a mí. Es por eso, hermanos, que ahora Pablo hace esta declaración. Para mí, dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de mi Señor y Salvador Jesucristo. La palabra, hermanos, que Pablo usa ahí, lejos esté, que leen en sus Biblias, se puede traducir también como jamás, nunca. Esta palabra es una declaración enfática que lleva la idea de algo que es completamente imposible. O sea, Pablo está diciendo, otras palabras aquí, imposible sea para mí gloriarme. Nunca pase por mi cabeza gloriarme en algo que tenga que ver conmigo. Pablo utiliza, hermanos, esta palabra lejos de mí en muchas de sus cartas para enfatizar rechazo, para rechazar cosas. Si me acompañan a Romanos capítulo 6, vayamos allá, versículo 1 y 2. Pablo va a utilizar esta misma palabra en ese pasaje con respecto al Evangelio. Romanos 6, 1 al 2 dice Pablo: ¿qué pues diremos, hermanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo. Y responde: en ninguna manera, es la palabra, lejos esté, jamás, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, Pablo en Romanos, en ese pasaje, estaba hablando acerca de la salvación. Y Pablo enseñaba que la salvación no se puede perder, que un creyente que es salvo siempre va a ser salvo. Entonces algunos pensaban y decían: bueno, si yo soy salvo, siempre salvo, entonces pecaré no más. Si igualmente voy a ir al cielo, entonces haré cosas malas. Y Pablo responde: ¿cómo vas a decir eso? ¿Perseverarás en el pecado para que la gracia abunde? Entonces Pablo dice: de ninguna manera, jamás pienses así. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nunca pase eso por tu cabeza. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Imagínate por un momento a tu padre, que es un buen padre. Ese hombre te ha dado de comer, te ha dado de vestir, ha traído sustento y abrigo a tu casa. Y tú a ese hombre le das un puñete, hermano. Le pregunto, ¿eso tiene sentido? ¿Eso es correcto, hermano? No. Es lo mismo que Pablo está diciendo. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo un Dios tan bondadoso, tan bueno, que nos ha salvado, que nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha dado muchas bendiciones, le vamos a devolver con un golpe todos esos favores? ¿Le vamos a devolver en pecado? De ninguna manera. Jamás pase eso por su cabeza. Al contrario, vamos a querer agradarlo, vamos a querer agradecerle siempre por lo que él ha hecho por nosotros. ¿Se dan cuenta, mis amados? Pablo con muchas fuerzas y determinación expresaba que jamás pase por nuestra cabeza cosas que son completamente en contra del Evangelio. La misma palabra utiliza ahora en Gálatas 6:14. Volvamos a nuestro texto. Entonces Pablo ahora dice, en otras palabras, 6:14: nunca, lejos, jamás me gloriaré en algo que tenga que ver conmigo. Jamás.
No me enorgullezco en nada, y nunca me pase que me enorgullezca de algo que yo haya hecho para con Dios. Ahora, cuando uno piensa en la vida de este hombre, hermanos, de Pablo, este apóstol, tú puedes ver, hermanos, su hoja de vida, y puedes ver que este hombre realmente era un hombre piadoso. Pablo había hecho muchas cosas para Dios, muchas cosas buenas. En el libro de Filipenses, él dijo en una ocasión: aunque yo tengo mucho de qué gloriarme, de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, créanme que yo tengo mucho más que confiar en mi carne. En otras palabras, tengo mucho más que enorgullecerme. Entonces Pablo dice: yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Yo fui hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fui fariseo. En cuanto a celo, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, yo fui irreprensible. Pero cuántas cosas, decía él, para mí eran ganancia cuando estaba en el mundo. Para mí eran lo máximo, pero ahora lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Se dan cuenta? Pablo, hermanos, Pablo no era por así decirlo, como decimos en nuestro término, un simple hombre. No, Pablo era un gran hombre en su época. Había llegado a la cúspide del estudio académico de sus días. Era un fariseo de fariseos, por así decirlo. Él había estudiado en la mejor universidad de su época. Pero Pablo decía: lejos esté de mí enorgullecerme por esas cosas, lejos esté de mí jactarme por eso. Todo eso para mí es basura. Eso dice en Filipenses: todo eso para mí no sirve por amor de Cristo. Hay algo mucho más precioso que esas cosas, y es mi Señor Jesucristo. Él dijo ciertamente: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:4-5. Jamás esté en mí gloriarme, nunca pase por mí jactarme. Hermanos, si le preguntaríamos a Pablo: entonces Pablo, si para ti nunca, jamás en tu corazón quiera Dios que te jactes en algo que tú hayas hecho, entonces ¿en qué te jactas? ¿En qué te enorgulleces, Pablo? ¿Qué es lo máximo para ti? En sentido positivo, Pablo nos diría esto: ¿sabes? Hay una sola cosa en este mundo que embarga mi corazón. Hay una sola cosa en el mundo que es digno de alabanza, adoración y gloria. Hay solo una cosa en mi mente. Hay una meta simplemente que estoy siguiendo. Tengo una sola pasión. Hay un solo deleite en mi alma. Hay algo que consume todo mi ser. Es una sola cosa. Hay una sola cosa que motiva toda mi vida: la cruz de mi Señor Jesucristo. Por eso en Gálatas, hermanos, volvamos a nuestro texto, capítulo 6, verso 14. Pablo contundentemente y abiertamente declara en su libro: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo había colocado en el centro de su vida? Según ese pasaje. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Hermanos, Pablo había colocado en el centro de su vida la cruz de Jesús, la cruz del Señor. Ahora, la pregunta aquí, hermanos, es: ¿por qué? ¿Por qué para Pablo la cruz era la aspiración máxima de un ser humano? La meta, la pasión, la gloria de un ser humano, la cruz de Cristo. ¿Por qué para Pablo la cruz era lo más importante que debía haber en la vida del hombre? Por dos simples razones, hermanos. La primera, hermanos, la cruz de Cristo
hizo efectiva la reconciliación que había entre el hombre y Dios. Eso Pablo había entendido completamente. En la cruz de Cristo, hermanos, nuestro Señor Jesús pagó el más alto precio para reconciliarnos con el Padre. Había una enemistad grande entre Dios y el hombre por su pecado. Y en la cruz Cristo ganó, hermanos. Ganó esa reconciliación, amistó esa enemistad que había entre Dios y el hombre. Fue su muerte la que hizo efectiva esa unión, hermanos, esa reconciliación. Y eso Pablo lo había entendido hasta lo más profundo de su corazón. Por eso decimos nosotros que gracias a la cruz de Cristo ahora podemos llegar al Padre, podemos llegar a Dios. Gracias a la cruz de Cristo podemos orar a Dios ahora. ¿No les pasa eso, hermanos? No necesitamos ir a como hace el catolicismo romano, ¿no? No necesitamos ir al cura y decirle: y señor cura, yo he hecho esto. No tenemos que ir a un sacerdote para decir nuestros pecados y decir que Él interceda por nosotros. No, hermanos, no es necesario, porque la cruz de Cristo rompió, destrozó la barrera que había entre el hombre y Dios. Ahora todos nosotros podemos ir con libertad al trono de su gracia. Podemos acercarnos, correr al Padre para hallar el oportuno socorro. ¿Quién hizo eso? La cruz de Cristo, la obra de Jesús en la cruz. Ahora, no solo eso, Pablo había entendido algo mucho más profundo, hermanos, de la cruz. La cruz no solamente nos reconcilió con Dios, sino que también, hermanos, la cruz hizo efectiva todas las bendiciones inmerecidas que el Padre nos iba a dar. Yo quiero que ahora tú pienses en eso. Mi hermano, nosotros, escúchame bien esto, nosotros, quien quiera que seamos, somos pecadores. Eres un pecador. Y como pecador, hermano, hermana y amigo que estás aquí, no importa quién sea que tú seas, tú no mereces absolutamente nada de parte de Dios. De hecho, si hay algo que tú mereces por tus pecados de parte de Dios, es su ira. Nada más. Es su ira, su enojo. Dios, hermanos, nos dio a nosotros lo que no merecíamos. ¿Entiendes eso? Dios te dio lo que tú nunca mereces. Te dio lo que no mereces. Y la pregunta es: ¿qué es lo que no merezco? Hermano, no mereces absolutamente nada de lo que tienes en este momento en tus manos. Nada, ni aún la vida que tú tienes. Ponte a pensar por un momento en esto. ¿Qué puede merecer un hombre o una mujer que ha cometido muchos crímenes, hermanos? Un sicario. ¿Qué debería merecer ese hombre? No, hermano, ese hombre debería merecer la muerte. La muerte. De hecho, en Estados Unidos, a las personas que asesinan o a las personas que hacen tráfico con personas, hay algunos condados que tienen la pena capital. En otras palabras, la muerte. No como aquí en Bolivia, hermanos, que cuando uno mata a todos, no, el juez dice: no pasa, lleven nomás a Chonchocoro. ¿Se entienden? ¿No? Tranquilo ahí que esté. Y todavía protestan en Chonchocoro porque les den alimento, ¿no? Protestan por sus derechos los sicarios y los delincuentes. Pero, hermanos, ¿qué puede merecer un sicario? ¿Un asesino? Nada. Ahora, yo te pregunto por un momento a ti: ¿alguna vez te has enojado con una persona? ¿Te has enojado? Enojado. ¿Alguna vez le has insultado a una persona? ¿Alguna vez le has dicho estúpido? Bueno, ¿entienden? ¿Alguna vez le has tratado mal a una persona? ¿Sabes, hermano? En la Biblia eso se llama homicidio. Cualquiera que se enoje contra su hermano, dijo Cristo, será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga fato a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego.
Matar a una persona, hermanos, para Dios no es agarrar un revólver y dispararlo. Matar a una persona para Dios es simplemente enojarse con esa persona, guardar rencor con esa persona o insultarlo. Ahora, yo estoy seguro, hermanos, que todos en este salón de alguna y otra forma nos hemos enojado con algún prójimo, con alguien. Y no solo con uno, con muchos en ocasiones. Hermanos, nuestros antecedentes de asesinato, hermanos, de enojos es grande, hermanos. Nosotros somos ese sicario. ¿Qué merece un sicario? La muerte. ¿Qué merece una persona que ha matado, que se ha enojado? La muerte. ¿Qué merece un pecador? La muerte. Pero gracias a la obra de Cristo en la cruz, hermanos, Dios nos dio lo que no merecíamos. Nos dio sus bendiciones. Y hermanos, nosotros tenemos que estar muy agradecidos por todo lo que tenemos hasta el día de hoy, porque no lo merecemos. Decía el pastor John Piper, lo cito, hermanos, escuchen en sus palabras. Decía John Piper: nosotros tomamos por sentado muchas cosas: la vida, el aliento, la salud, los amigos, los hijos y todas las cosas. Nosotros pensamos que todo eso nos pertenece y que merecemos esas cosas. Pero lo cierto es que somos doblemente inmerecedores de todo eso. Pensamos que todas las cosas buenas que nos están pasando es porque no las merecemos, dice este pastor. Damos por sentado que la vida, el aire, es algo normal. O alguien puede decir aquí, hermano, no, pastor, es anormal. Es normal, tenemos que respirar. Recuerdo en esta semana, hermanos, personas saliendo por acá, personas protestando, ¿verdad? En las calles. Pero este humo, ¿qué cosa el gobierno está haciendo? ¿No escuchado eso, hermanos? ¿Por qué están quemando? Y el ambiente está ennegreciéndose, hermanos. ¿Por qué? Como si la gente merecería, hermanos, como si el pecador merecería un ambiente puro y sano, un aire sin contaminación. No, hermanos. No, somos pecadores. Somos pecadores y todo lo que tenemos ahora es por la infinita gracia de Dios. Eso es lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Y vuelvo a citar a John Piper, decía él: cada vez que respiramos, cada vez que nuestro corazón late, cada vez que vemos el sol, o hablamos con nuestra boca, o caminamos con nuestros pies, todas esas cosas son por ahora regalos inmerecidos, concedidos a pecadores que solo merecen la muerte. Todo eso son regalos inmerecidos, hermanos, a pecadores que merecen solo la muerte. Cristo logró eso, hermanos, por nosotros. La sonrisa de un niño, el hecho de que tengamos familia, el hecho de que tengamos papá, mamá aún con vida, el hecho de que podamos respirar, el hecho de que podamos caminar, todo es, hermanos, porque Jesús consumó la ira de Dios. Cristo aplacó la ira de Dios en la cruz del Calvario, y ahora en vez de muerte, Dios nos ha dado vida por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Ese es, hermano, lo que Pablo había entendido. Por eso su declaración: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, no siempre va a ser así. Hay cosas que Dios nos da y está dando al mundo, a los pecadores, bendiciones que no merecemos, hermanos. Es cierto, nos da, pero no siempre va a ser así. La palabra del Señor nos enseña que va a haber un momento determinado en el que Dios va a suprimir todas sus bendiciones. El Señor va a tapar, va a ocultar sus bendiciones y va a derramar su ira sobre todo pecador que no ha confiado en Cristo y en su obra redentora en la cruz. Y es por eso que Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4 al 5 diría a los hermanos: hermanos, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Saben, hermanos? Gracias a Jesucristo y a su obra en la cruz, Dios nos ha dado muchas bendiciones a nosotros, es cierto. Y aún está derramando bendiciones inmerecidas a aquellos que no quieren creer en la obra de su Hijo. Aquellos que ignoran, es cierto eso. Pero va a llegar un día, dice su palabra, en el que el Señor, hermanos, derramará toda su santa ira. Déjenme ponerles de esta manera. Dios da al mundo muchas bendiciones. En esta semana, algo que el mundo no merece es la lluvia. No sé para ustedes, hermanos, pero yo cuando esta noche llovió, mi corazón, hermanos, saltó de gozo. Yo escuchaba la lluvia y decía: Señor, muchas gracias. Ahora, no sé, hermanos, si les ha pasado eso a ustedes. ¿Y por qué debo agradecer al Señor por eso? Porque este mundo no se merece, Señor. Hermanos, nos estamos quemando en Bolivia. Toda la Amazonía, hermanos, se está perdiendo en este momento. No hay árboles, animales se están muriendo. Y eso es lo que nos merecemos. Yo decía en mi oración, eso es lo que merecemos, Señor. Todos nosotros, Bolivia, somos yatiristas, pachamamistas, somos un montón de cosas, una aberración de país. Hacemos tantas cosas en contra de ti. No merecemos eso, Señor. Pero cuando escuché la lluvia venir del cielo, hermanos, esta noche, decía: Señor, gracias. Gracias, porque solamente eso pudo ser efectivo por tu Hijo Jesucristo en la cruz. No merecemos esa lluvia que ha caído, pero gracias, Señor. Porque ahora, gracias a esa lluvia, se van a apagar tantos incendios que no podemos apagar por nosotros mismos. Le hablaba al pastor Daniel, le decía: pastor, ¿cómo está allá en Santa Cruz? ¿Cómo está la situación? Y él decía, contento el pastor: aquí también llovió y está lloviendo. Pero, hermanos, eso no merecemos. Eso no merecemos, hermanos, ninguno de nosotros. Pero saben, Dios un día va a rendirnos cuentas a todos nosotros, hermanos, y aún a los impíos. Lo que está diciendo Pablo. A todos los que han menospreciado las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. A todos los que han ignorado que esas bendiciones deben conducirnos al arrepentimiento, deben conducirnos a reflexionar acerca de Dios. Dios va a juzgar un día eso. ¿Y sabes qué va a decir? Yo les he dado sol, les he dado lluvias, yo les he dado aire, les he dado la vida, les he dado familia, les he dado esto, todo les he dado, aunque ustedes no merecían. Pero ustedes nunca se han arrepentido. Ustedes nunca han reflexionado sobre su corazón. Y todas esas bendiciones, todas esas lluvias de bendiciones se va a convertir, hermanos, en nuestro propio juez. Dios va a destrozar esa muralla y esas mismas bendiciones van a ser nuestro juez y parte en el juicio. Dios ha hecho todo eso por ti, pero tú nunca has querido seguirle, nunca has pensado en Él. Por eso Pablo en Romanos está diciendo: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Todos los dones que disfrutamos cada día, Jesús las compró para nosotros en la cruz del Calvario. Como decías, pastor Sugel Michelén, en esa cruz fue removida la ira de Dios y ahora recibimos de su mano bendiciones, bendiciones abundantes. Termino con esto, hermanos. ¿Por qué me voy a gloriar en mí? No tengo por qué enorgullecerme de mí. Nada he hecho yo. Todo lo ha hecho Cristo en mí. Entonces la pregunta es: ¿qué debo hacer frente a una noticia tan tremenda como esta? ¿Cuál debe ser mi conducta frente a un Dios tan bondadoso que a través de su Hijo Jesucristo nos ha reconciliado con Él y nos ha dado todas sus bendiciones abundantes? ¿Cuál debe ser mi comportamiento?
Pablo dice en el verso 14, leamos otra vez: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Déjenme ponerles de la siguiente manera. Acompáñenme a Gálatas capítulo 2, versos 20 al 21. Lo que Pablo está diciendo es justamente esto. Gálatas 2, 20 al 21. Vayan allá con sus Biblias, mis hermanos. Pablo está diciendo en otras palabras esto: con Cristo estoy juntamente crucificado ahora. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora vivo en la carne, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, hermanos, esta es la actitud de un verdadero creyente. Mi viejo hombre, mi hombre viejo, mi hombre entregado al mundo fue clavado en la cruz. Y ahora estoy con un nuevo hombre en mí. Ese hombre es Jesús. Ya no ahora vivo yo, he muerto al mundo yo, y ahora vive Cristo en mí. Eso no podíamos decir antes en el mundo, hermanos. En el mundo decíamos, yo vivo para el mundo y muero para Dios. Pero ahora en Cristo podemos decir, yo vivo para Dios y muero para el mundo. Ya no vivo yo ahora el que me gobierna es Cristo en mí. Y saben, hermanos, esa es la naturaleza de un verdadero creyente. Escúcheme esto, hermanos. Un verdadero creyente se detecta, se lo conoce en base a los deseos más profundos de su corazón, a las pasiones más profundas de su alma. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿Cuál es la pasión de Pablo? Cristo, Jesús. Su amor, su deseo de servirle, de agradarle, de honrarle. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cristo es el eje central que mueve toda la vida del verdadero creyente. Toda la mente, todo el corazón, todo el deseo. Es muy diferente a un incrédulo. ¿Ustedes conocen al zozo y a la oveja, hermanos? El zozo y la oveja son dos animales distintos. ¿Quién se lo quiere comer a quién? ¿El zozo se lo quiere comer a la oveja o la oveja al zozo? El zozo a la oveja. Ahora, miren, hermanos, lo que pasa en las iglesias hoy. ¿Qué hacemos para que el zozo no se lo coma a la oveja? Porque está mal comérselo a la oveja. ¿Qué le hacemos al zozo? Entonces, lo que algunos hacen al zozo es enjaularle en una jaulita. Ahora, yo les pregunto, ¿el zozo enjaulado en su jaula va a poder comérselo a la oveja? No, claro, no, pastor. Pero el zozo enjaulado ¿va a seguir deseando comérselo a esa oveja? ¿Sí o no? Sí. Mientras el zozo esté en esa jaula, su comportamiento va a ser, ¿se dan cuenta? Así, tieso. No va a poder moverse, no va a poder comérselo a la oveja porque esté enjaulado, es cierto. Pero su deseo, su corazón siempre va a querer la oveja. Aunque su ojo está así, su corazón está mirando lo malo, deseando lo malo, hacer lo malo, comérselo a la oveja. Hay personas que así asisten a la iglesia, así están. Son zozos, están dentro de la iglesia, están en su jaulita. ¿Qué es su jaulita? Decimos, ¿no? Un cristiano, ¿qué tiene que hacer? No tomar cerveza, no ser infiel en su matrimonio, venir a la iglesia, ¿no? ¿Qué más, hermanos? Orar, dar diezmos. El zozo está con todas esas cosas, con esas cosas enjaulado. Pero ese zozo, a pesar de que hace todas esas cosas,
nunca encuentra deleite en esas cosas. No le gusta esas cosas. Él le gusta lo otro. Una hermana me decía hace 2 meses atrás, en un estudio bíblico que daba, me decía una hermana: pastor, mi hijo sufre. Yo le decía: pero ¿qué pasa con tu hijo, hermana? Mi hijo ya de niño le he llevado a la iglesia, pastor. Él bautizado todavía es. Pero mi hijo dice que está pasando por la, ¿cómo se llama? Por el karaoke, y dice que quiere entrarse al karaoke. Y sufre, pero no, dice, y se va a la iglesia. Y yo le digo: pero hermana, espérate, hermana. Hermana, tu hijo puede ser bautizado, puede ser lo que tú quieras, pero tu hijo te está indicando algo en su corazón. Su corazón te está diciendo algo. ¿Tu hijo es soso o oveja? ¿Qué le gusta a tu hijo? Lo que te está diciendo tu hijo es: mamá, a mí me gusta el karaoke, pero tengo que estar en la iglesia. ¿Se entiende, hermanos? A mí me gusta el pecado, pero tengo que hacer esto. Tu hijo te está diciendo: estoy en la jaula, mami, estoy en la jaula. Quiero comérmelo a la oveja, pero no puedo porque estoy en la jaula. Ese es un zorro. Ese no es creyente, ese es un lobo. El verdadero creyente, hermanos, es esto. ¿Qué tenemos que hacer para que el zorro ya no se lo coma y no desee comérselo a la oveja? ¿Qué hay que hacerle con el zorro? Hay que ¿cómo se llama? Ovejalizarle, ¿no? Hay que convertir la oveja. No hay otra forma. Si ese zorro no se convierte a oveja, el zorro toda la vida se lo va a querer comer la oveja. Hay que cambiarle la naturaleza, hay que convertir la oveja. ¿Quién puede convertir a oveja? El evangelio, la obra de Cristo en la cruz. No hay otra forma. Por eso Pablo había entendido: yo no soy zorro, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Mi deseo, mi anhelo, mi pasión, mi amor está enfocado en Él. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermano, ¿cómo miras a Cristo? Y esa es mi pregunta de aplicación en esta tarde. Hermano, ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué entiendes por Jesús? ¿Cuánto significa Jesús en tu vida? La respuesta a esa pregunta determina si eres un lobo o eres una oveja. No importa quién seamos, no importa cuántos años tengamos, nuestro deseo por el Señor siempre será ardiente. La segunda pregunta que tengo, hermano, para ti es: déjame hacerte la pregunta, aunque suene muy común, ¿qué es lo que te emociona? ¿Qué es lo que causa más emoción en ti? Que Bolivia le ha ganado a Chile por 2-1, pastor. Uf, ahora puedo morir en paz. No, hermanos, ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Cómo es posible ese suceso? ¿Qué es lo que captura tu emoción, tu pasión, tu motivación? ¿Qué es lo que te enamora, hermano? ¿Qué es? ¿Quién está en el centro de tu corazón? ¿Qué es lo que te quita el sueño, hermano? ¿Qué es lo que no te deja dormir? Que siempre piensas y piensas y piensas en eso. ¿Qué es lo que está en el centro de tu vida? ¿Es Cristo, hermano? ¿Es tu Señor? Tú puedes decir como Pablo: lejos esté de mí gloriarme. Nunca sucede enorgullecerme por nada sino la cruz de mi bendito y glorioso Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado y yo al mundo. Bendita sea la palabra de Dios, hermanos.